Buenos días, hoy vamos a trabajar un tema con quinto año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Cuál será el tema que trabajaremos el día de hoy? Para eso te voy a pedir que te ubiques en la página número 141 de tu libro. ¿Sí? Ok. A ver, ¿cuál es el tema que encontramos en esta mañana? La inferencia. Correcto. ¿Qué entendemos nosotros por inferencia? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de inferencia? Tiene que ver algo con inferir, algo con deducir, algo con inducir, algo con analizar, con concretar, sintetizar, con relacionar. ¿Qué idea se viene a tu mente cuando escuchaste o cuando lees esta palabra? Inferencia. ¿Tenemos idea? ¿No? ¿O sí? A ver, si nosotros observamos la página de tu libro, más abajito de definición dice clases de inferencia. Y nos mencionan dos. Deducción e inducción. Donde termina todo el tema. Es extenso, ¿verdad? No, mentira. Deducción e inducción. ¿Qué es deducir? Has escuchado esta palabra antes, ¿verdad? Deducir quiere decir, pues, a ver, yo deduzco, ¿no?, una posible solución. Inducir. Inducir, si no me equivoco, es de lo general, no, de lo particular a lo general. Por ejemplo, este niño se hizo una herida en la rodilla. ¿Pero por qué? Porque estuvo corriendo antes, porque se cayó, porque lo empujaron, o porque él mismo, pues, no se dio cuenta y se tropezó. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la definición que tenemos nosotros sobre inferencia? Dice, ¿qué es la inferencia? Se nos dice que es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita, es decir, de forma clara, ¿verdad? Bien sea en escritos o en cualquier forma de comunicación. Pero ¿qué nos dice el segundo concepto? También inferir o inferencia es el acto o el proceso de sacar conclusiones lógicas. ¿A partir de qué? De las premisas que se saben o se suponen que son verdaderas. Correcto. Pueden formarse muchas hipótesis, pero de todas ellas, para tú deducir o definir o llegar a una conclusión, pues empiezas a analizarla y la que crees que se vea más verdadera o más acertada, puede ser la respuesta, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a continuar. Dice, clase de inferencia. Tenemos dos tipos, deducción e inducción. ¿Qué puede ser un texto deductivo? ¿O a qué nos conlleva un texto inductivo? A ver, vamos a empezar primero por la deducción. ¿Qué es la deducción? A ver, se dice que la deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Repito, deducción es el método que nos permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Ejemplo, tenemos tres premisas o dos premisas y una conclusión. La primera premisa dice, todos los hombres son mortales. La segunda premisa, Sócrates es hombre. Y la conclusión, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es un mortal. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Muy bien. La forma de preguntar son, se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, una deducción correcta es, se deduce de lo leído. ¿Cuál es una deducción? A ver, muy bien, ya tenemos entonces claro. La deducción es ir de lo general a lo particular. Y recordamos, en la primera premisa nos dice, todos los hombres son mortales. En la segunda premisa, Sócrates es un hombre. ¿Y cuál sería la conclusión? Entonces, Sócrates, por ser hombre, es un mortal. ¿Sí? Bien, ahora veamos lo que es la deducción. A ver, otro ejemplo.
Otro ejemplo, antes de pasar a la inducción, otro ejemplo. Si se dice que los árboles son vegetales y si se dice que el pino es un árbol, entonces inferimos que el pino es un vegetal. ¿Verdad? Muy bien. Recuerda, las deducciones suponen que si se explica algo general, se puede inferir a un caso particular. Ok, ahora sí. Pasamos a lo que es la inducción. La inducción se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a las afirmaciones de carácter general. Por ejemplo, tenemos en la primera premisa, el color rojo indica peligro. ¿Cuál sería la conclusión? Que todos los colores, o simplemente los colores, nos indican algo. Las formas de preguntar son: se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, se supone a partir de lo leído, a partir de lo leído se asume. A ver, seguimos. Otro ejemplo, dice: si me asomo a la ventana y veo una persona con una camiseta y pantalones cortos, ya veo a otra persona y veo a otra persona con una gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que hace calor. Repito, si me asomo a la ventana y veo una persona con una camiseta y pantalones cortos y veo a otra persona con una gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que hace calor. Recuerda, la inducción se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos equivalentes nos permiten inferir una regla general. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Resolviendo en clase. A ver, ¿qué me dice? A ver, tenemos un tema que es el texto número 2 de tu libro, ¿sí? A ver, empezamos a desarrollarlo. ¿Qué crees tú? Vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leerlo para que tú, a ver, saques tus propias conclusiones, deduzcas o induzcas. A ver, vamos a ver, dice. Resolviendo en clase, que está en la página número 143, pero este texto está en tu libro en la página número 144, texto número 2. Dice: la concentración mental no es un acto antinatural que esté en contradicción con nuestro modo de ser. El alumno concentrado, al fin y al cabo, no es más que el hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. Repetimos. Dice: la concentración mental no es un estado antinatural que esté en contradicción con nuestro modo de ser. El alumno concentrado, al fin y al cabo, no es más que el hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. La pregunta dice: podemos deducir de lo general a lo particular que para el autor del texto los niños reflejan a. la capacidad de sobreponerse a los gustos, b. la actitud para interesarse en algo muy trivial, c. la superación de las emociones humanas, d. el estado natural de los seres humanos, o e. el intenso interés en algo concreto. ¿Cuál crees tú que es la respuesta ahí? A ver, te pide deducir, es decir, de lo general a lo particular, en este sentido. ¿Sí? Dice, repetimos la lectura. Tú lo vas a hacer y tú me lo vas a dar, lo vas a marcar, me lo vas a enviar, ya, para yo de esa manera pues compararla con mi respuesta y luego ahí darte, en este caso, la respuesta o cuál es la solución. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Repito, la concentración mental no es un estado antinatural que esté en contradicción con nuestro modo de ser. El alumno concentrado, al fin y al cabo, no es más que el hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. Podemos deducir que para el autor del texto, los niños reflejan a.
la capacidad de sobreponerse a los gustos. B, la actitud para interesarse en algo muy trivial. C, la superación de las emociones humanas. D, el estado natural de los seres humanos. O E, el intenso interés en algo concreto. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Esa tú la vas a marcar y me la vas a enviar junto con las demás en las fotos que tú o que yo te pido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora retornamos o regresamos a la página número 143 de tu libro y empezamos a desarrollar. Esto tú lo haces. Esto es el texto número 2. ¿Sí? Regresamos entonces a la página 143 para empezar con el texto número 1. Resolviendo en clase. Ok. Dice: Juan Antonio Ribeiro, hermano del escritor, explica que los editores presionaban mucho a Julio Ramón para que éste haga publicidad a sus libros. Pues de no ser así, estos se venderían poco. Por una parte, estaba bien, afirma. Era lógico que los editores se preocuparan por recuperar su dinero y, por supuesto, ganar. Pero a mi hermano le incomodaba mucho este tipo de cosas. No le gustaba exhibirse. Además, agrega, su figura no se prestaba. Era flaco y tímido. Ribeiro, como los grandes escritores decimonónicos, creía que los libros se venden por inercia y no gracias a un despliegue publicitario. Por fortuna, sus libros en los últimos años están ingresando a los circuitos comerciales de Europa en muy cuidadas y pulcras ediciones. En una conferencia que ofreció en 1986, todo acto público del autor de prosas apátridas colmaba los auditorios y muchos quedaban pugnando por ingresar. Relató la siguiente anécdota. Cierta vez que regresó a Lima, recibió la visita de unas colegialas, quienes luego de pedirle autógrafos, le obsequiaron una bolsa de plástico que contenía lapiceros y cinta para máquinas de escribir, acompañada de la siguiente nota que le conmovió mucho. Al señor Julio Ramón Ribeiro, con gran admiración y aprecio, para que nos siga deleitando con sus libros. ¿Entendieron la lectura? ¿No? Vamos a volverla a leer, ¿sí? A ver, empezamos. Es el texto número 1 de tu libro, de la página 143. Dice: Juan Antonio Ribeiro, hermano del escritor, explica que los editores presionaban mucho a Julio Ramón para que éste haga publicidad a sus libros. Pues de no ser así, estos se venderían poco. Por una parte estaba bien, afirmaba. Era lógico que los editores se preocuparan por recuperar su dinero y, por supuesto, ganar. Pero a mi hermano le incomodaba mucho este tipo de cosas. No le gustaba exhibirse. Además, agrega, su figura no se prestaba. Él era flaco y tímido. Ribeiro, como los grandes escritores decimonónicos, creía que los libros se venden por inercia y no gracias a un despliegue publicitario. Por fortuna, sus libros en los últimos años están ingresando a los circuitos comerciales de Europa en muy cuidadas y pulcras ediciones. En una conferencia que ofreció en el año 1986, todo acto público del autor de prosas apátridas colmaba los auditorios y muchos quedaban pugnando por ingresar. Relató la siguiente anécdota. Cierta vez que regresó a Lima, recibió la visita de unas colegialas, quienes luego de pedirle autógrafos, le obsequiaron una bolsa de plástico que contenía lapiceros y cintas para máquinas de escribir, acompañada de la siguiente nota que le conmovió mucho. Al señor Julio Ramón Ribeiro, con gran admiración y aprecio, para que nos siga deleitando con sus libros. Muy bien, qué bonita historia, ¿verdad? Nos habla acerca de quién fue Julio Ramón, en este caso, ¿no? Y cómo pues su hermano Juan Antonio Ribeiro nos narra y nos cuenta, ¿no?, los hechos o los sucedidos ocurridos a su hermano. Cómo él pues no le importaba mucho el publicitar sus creaciones, ¿no?
simplemente las hacía por amor, y pues, pero aquellos que habían invertido en él estaban preocupados porque obviamente pues era una inversión y querían que los libros se vendieran como dice la frase popular, ¿no? Como pan caliente, ¿verdad? Correcto. Bien, a ver, la pregunta dice, se deduce respecto al carácter descrito de Ribeiro que A. Permitió darle poca publicidad, especialmente en los últimos años. No, porque a partir de los últimos años cuentan de que pues, las cosas fueron mejorando bastante. Las raíces de su comportamiento huraño están en su niñez. Quizá, pero a él no le gustaba eso, no le gustaba pues publicitarse, ni mucho menos figurar, ¿verdad? No se prestaba, o él no le gustaba eso. C. Fue un actor que impidió su rápida celebridad literaria, fue un factor, dice, que impidió su rápida celebridad literaria. D. Fue un ingenuo en el fondo, pues las obras solo se venden con publicidad. O E. Asombró a los editores, ya que resultaba extraño que no quiera vender. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? A. Se deduce respecto al carácter descrito de Ribeiro que permitió darle poca publicidad, especialmente en los últimos años. Las raíces de su comportamiento huraño están en su niñez. Fue un actor que impidió su rápida celebridad literaria. Fue un ingenuo en el fondo, pues las obras solo se venden con publicidad. O asombró a los editores, ya que resultaba extraño que no quiera vender. Creo que más se acerca a la D, ¿verdad? Fue un ingenuo en el fondo, pues él pensaba que las obras se vendían solas, no sin publicidad, que era todo lo contrario. Muy bien, la D. 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Entendemos que la afirmación, los libros se venden por inercia, implica, ¿qué significa inercia? Inercia significa flojedad, falta de fuerza. Ser inerte es sin movimiento, ¿verdad? A ver, dice, entendemos que la afirmación, los libros se venden por inercia, implica una progresiva y lenta venta, una acogida masiva por parte de los lectores, una escasa publicidad de la vida del autor, una publicidad inédita de libros o una venta por reconocimiento propio. La A, si inercia significa flojera o flojedad, falta de movimiento, de fuerza, inerte sin movimiento, entonces la A, una progresiva y lenta venta. Muy bien, marcamos la A. 3. Los obsequios de las colegialas a Ribeiro significan que A. Notaron que Ribeiro carecía de recursos para continuar escribiendo. B. Ansiaban leer los cuentos no publicados debido a su intimidad. C. El autor de prosas apátridas era un literato no poco conocido. D. Deseaban seguir conociendo y complaciéndose con los cuentos riberianos. O E. El cuentista era querido y apreciado de una manera extraordinaria. Más se asemeja a la E, ¿verdad? Cuando dice, los obsequios de la colegiala Ribeiro significan que el cuentista era querido y apreciado de una manera extraordinaria. 4. Podemos inferir, es deducir, sobre las ediciones pulcras y cuidadas de Ribeiro que A. ¿Qué significa pulcro? Es cuidado, esmerado. A. Evidencian la calidad artística de los últimos cuentos de Ribeiro. B. Demuestran que finalmente el peruano tiene la publicidad que merece. C. Hacen notar que los europeos han sabido valorar siempre a Ribeiro. D. Lograron tener la edición digna que el cuentista nunca quiso. Y E. Llegaron a tener el mérito suficiente para ser vendidos sin publicidad. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo me voy por la A. Evidencian la calidad artística de los últimos cuentos de Ribeiro. Muy bien. 5. ¿Qué me dice el número 5? Si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición, ¿sería falso que A. Los cuentos editados hubiesen llegado a más partes del mundo? B. Los admiradores serían una cantidad mucho mayor a la que tuvo en 1986. C. El cuento peruano hubiese llegado en menos tiempos a Europa. D. Los editores hubiesen generado muchas ganancias para su bolsillo. O E. El repertorio riberiano hubiese tenido un reconocimiento general. Repito, la 5 dice, si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición, ¿sería falso? A. Los editores hubiesen generado muchas ganancias para su bolsillo. ¿Crees que sería esa? A ver. Dice, si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición,
Claro, si él hubiera exhibido sus libros, los editores hubiesen generado muchas ganancias para sus bolsillos, ¿no? Bien, a ver, tú marcas aquí también la respuesta, ¿sí? Seguimos. Texto 2. Aquí también igual. Esto es lo que tú vas a hacer. Texto 3. De todos los ingleses, el que llevó más lejos la gloria del teatro cómico es el difunto Conrad. Escribió pocas obras, pero todas son excelentes en su género. En ellas, las reglas del teatro son rigurosamente observadas. Están llenas de caracteres matizados, con suprema fineza. No hay una sola broma de mal gusto. Se advierte por doquier el lenguaje de las personas honestas, unido a acciones de pícaro, lo cual prueba que Conrad conocía muy bien su mundo y que vivió en lo que llamamos buena compañía. Estaba enfermo y casi muriéndose cuando yo lo conocía. Tenía un defecto, no estimar bastante su oficio de autor, que había hecho su reputación y su fortuna. Me hablaba de sus obras como de cosas sin importancia, ajenas a él. En la primera conversación me pidió que no lo considerara, sino como un gentil hombre que vivía como tal. Yo le respondí que si él hubiera tenido la desgracia de ser nada más que un gentil hombre como otro cualquiera, jamás habría yo acudido a verlo, chocándome fuertemente esa vanidad tan mal empleada. Sus piezas son las más espirituales y las más verídicas, las de Van Brugh, las más alegres, las de Wycherley y las más fuertes. 7. El término matizado en el texto puede reemplazarse por lleno, colores, combinados, escritos o coloreados. Creo que es combinados. Muy bien la C. 8. El propósito central del autor es resaltar la gloria del teatro, ensalzar el teatro de Conrad, describir los problemas del teatro, reconocer los defectos del artista o hacer una apología a Conrad. Es la B. Ensalzar el teatro de Conrad. Muy bien. 9. ¿Cuál sería el título del texto? A ver, las reglas del teatro de Conrad y los rasgos de sus obras, el teatro picaresco inglés, el teatro realista de Conrad o el teatro del sexo de Conrad. Excelso significa muy elevado. Yo pienso que es la D, el teatro realista de Conrad, ¿sí? Porque dice que fue casi el más perfecto de todos, ¿verdad? 10. Se deduce que la producción teatral de Conrad se caracteriza por su prolijidad, espiritualidad, armonía, rigurosidad o falta de importancia. La B, espiritualidad. Muy bien, porque prolijidad significa largo, muy largo, ¿verdad? Texto número 4. ¿Qué es el texto 4? A ver. Escucha, Dios, nuestras plegarias. ¿En realidad existen los milagros? ¿O los casos de recuperaciones médicas inverosímiles son simples coincidencias? Según una encuesta reciente de la revista Newsweek, el 84% de los estadounidenses adultos cree que Dios realiza milagros y el 48% afirma haber experimentado o presenciado uno. Dice, a ver, según los evangelios, Jesús realizó milagros para despertar la fe o más a menudo como respuesta para la fe de una persona. Curar a los enfermos es la manifestación más común de los milagros cristianos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, demostró su poder sobre la muerte y anunció su propia resurrección. Durante los primeros siglos de la cristiandad, a quienes murieron por Cristo se les veneró como intercesores ante Dios en el cielo. Se consideraba que aún a través de sus reliquias, estos amigos de Dios eran conductores de las plegarias de los creyentes. Así también la Iglesia Católica exige esta clase de milagros para canonizar a alguien después de su muerte. Por su parte, aunque los dirigentes de la Reforma protestantes rechazaron el culto a los santos de los católicos, muchos protestantes creen que Dios muestra una misericordia especial con los creyentes, es decir, que realiza milagros. Los pentecostales piensan que Jesús puede obrar milagros a través de ellos y a través de ellos.
Por otro lado, según las encuestas de los principales grupos religiosos que hay en Estados Unidos, los judíos son los que menos creen en milagros. Sin embargo, la historia de la milagrosa liberación de los esclavos israelitas en Egipto es fundamental en la fe judía y se celebra en la Pascua. Además, los judíos devotos creen que la vida misma es un milagro. De otro lado, el Corán establece que Mahoma tenía orden de rechazar milagros, pues el propio libro sagrado de Islam es el único milagro que necesita un musulmán. Sin embargo, según las tradiciones orales sobre su vida, Mahoma multiplicaba los alimentos para sus compañeros y curaba las enfermedades. Islam significa sometimiento a Alá. Los místicos sufíes que se entregan en cuerpo y alma a la oración pueden alcanzar un grado de iluminación espiritual que produce karamat, es decir, prodigios. Entonces pueden predecir desastres, leer las necesidades del alma y sanar a los enfermos. Por su parte, los budistas creen que la meditación puede revelar al creyente información sobre sus vidas anteriores, al permitir penetrar en la mente de otros. Se dice que el venerable maestro Xuanhua, monje budista chino, cura las enfermedades de quienes están dispuestos a acatar la ley de Buda. Así pues, es cierto que los milagros siempre escaparán a la comprensión tanto de los escépticos como de los creyentes, pero los relatos sobre su ocurrencia en las principales religiones alienta a quienes buscan la espiritualidad al incursionar en otros mundos, además del que conocemos. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta número 11? Si nos damos cuenta, aquí el texto nos habla acerca de si creemos o no en los milagros, cómo eran considerados los primeros hombres, llamados como, ¿recuerdas? Amigos de Dios, ¿verdad? Que hoy en día pues forman parte de los altares en las iglesias. ¿Y por qué? Por su ejemplo de fe, por sus creencias, no por el amor hacia Dios. Muy bien. ¿Qué me dice la 11? No es posible inferir del texto que los místicos sufíes se entregan en cuerpo y alma a la oración. Si eres budista, ¿puedes penetrar en la mente de los otros? ¿Algunas recuperaciones médicas son producto de un milagro? A ver, ¿cuál es la respuesta? No es posible inferir la de los tres, 1, 2 y 3. A ver, yo marcaba la de 12. Según el texto, es posible deducir que posiblemente una persona que presencie una recuperación médica inexplicable tenderá a pensar que se ha producido un milagro. 2. El autor del texto considera que las principales religiones del mundo son el catolicismo, el protestantismo, el budaísmo, el islamismo y el budismo. 3. Los místicos sufíes, al alcanzar el grado de iluminación espiritual más alto, pueden realizar los mismos milagros de Mahoma. ¿Cuál es la respuesta? 1, 2 y 3, solo 1, 1 y 2, solo 2 o 1 y 2. Se repite, en este caso C y D, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo he marcado la E, 1, 2 y 3. Siguiente, dice, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según el texto. A. Según los evangelios, Jesús realizó milagros como curar a los enfermos y resucitar a Lázaro. Verdadero. La Reforma Protestante postuló que los amigos de Dios deben ser venerados como santos. Falso. Enfermedades que sufren sus monjes. La A. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Siguiente, 14. ¿Cuál es la idea central del texto? A. Varias religiones consignan de un modo u otro la existencia de milagros. B. Muchos creyentes asumen que los milagros son partes necesarias en nuestras vidas. C. ¿Solo es posible creer en milagros si se forma parte de un grupo religioso? D. Los milagros más importantes fueron los que realizaron Jesús y Mahoma. Y E. Los milagros son sucesos inexplicables que benefician a personas devotas. Correcto, la E. 15.
El término inverosímiles refiere a, ¿qué significa inverosímiles? Que no pueden ser verdad. Espirituales, religiosas, inexplicables, súbditas o mágicas. Las inexplicables. Muy bien, es así como hemos terminado con los ejercicios de razonamiento verbal sobre el tema de la inferencia. No te olvides, por favor, desarrollar de la página 146 hasta la página número 150 lo que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Sí? Lo envías, ya sabes cuál es la temática o la técnica, desarrollas, le tomas foto, le envías a mi correo. ¿Sí? Entonces es todo cuando hemos trabajado el día de hoy. El tema es sobre la inferencia. No te olvides, por favor, presentar tus tareas y nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. Cuídate mucho.